día, tengan... Muy bien, ya nos avisaron, ahí está el disclaimer. Muy bien, buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este foro, a esta mesa, a este conversatorio que tengo el gusto de moderar en lo que tenemos por aquí alguna situación. Pero bueno, empezamos. Se llama este foro La situación política en Puebla. Y les doy la bienvenida a nombre de Sumamos. Mi nombre es Otón Osorio, soy el director ejecutivo de Sumamos y tenemos un panel de lujo al cual le agradezco el que nos acompañe el día de hoy. Los voy a presentar muy brevemente. Tenemos a Jorge Osejo. Jorge Osejo fue presidente nacional de Coparmex, senador de la República y una persona que tiene muchos años en la vida también del Partido Acción Nacional, miembro del Partido Acción Nacional. Pablo Fernández del Campo, él es un miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue presidente del Consejo Ejecutivo Estatal del PRI, diputado local en 2 ocasiones. Pablo, bienvenido. Yes. Y Roxana Luna, del PRD, que fue candidata a la gubernatura del estado de Puebla, también diputada, así que bueno, con mucha experiencia, sobre todo en la parte de Cholula y en la vida política activa del estado de Puebla. Roxana, bienvenida. Hola a todos, buenos días, saludos. Muy bien, ya estamos todos y voy a iniciar con una pregunta muy concreta para todos nuestros panelistas. Nos acordamos básicamente que el orden va a ser alfabético en la participación, por lo que le pediré a Jorge que nos pueda dar su perspectiva. ¿Cómo ves, Jorge, la situación política de Puebla actualmente? Muy bien, buenos días. Primero una felicitación a Sumamos y a todo su consejo directivo por estar organizando este foro ciudadano. También me da muchísimo gusto participar con Pablo y con Roxana. Somos de las 3 fuerzas políticas que todavía con seriedad actuamos. Estamos en posibilidades de platicar con toda nuestra audiencia. Como me dices, ¿cuál es la situación política que vemos en Puebla? Verdaderamente le tenemos que dedicar muy tiempo a esto, porque es muy fácil decirlo y además tenemos una problemática que todo mundo conoce. Yo creo que el gobierno es un gobierno totalmente desarticulado, que hay una situación en que no tenemos claridad en qué políticas públicas se están haciendo, no conocemos ni las obras que se hacen, ni los destinos de los dineros, a dónde van en las diferentes áreas, ya sea en la educativa, en la social, en la política, en la propia infraestructura. Entonces, está desarticulado y se ve que quien gobierna hoy lo que busca es, desafortunadamente, igual que el gobierno de la República y el presidente López Obrador, buscar un enemigo al que siempre estar pudiendo atacar. Así empezó y buscó su enemigo, Rafael Moreno Valle, y empezó hasta a destruir en las propias construcciones las imágenes que se habían puesto por Moreno Valle para total querer borrar el pasado. El pasado no se puede borrar. Se puede criticar, se puede no estar de acuerdo con unas cosas sí, con otras no, pero no se puede querer destruir. Entonces es una mecánica de revancha, de destrucción, pero no positiva. No encuentro nada positivo en lo que podamos ver con claridad, unos proyectos de gobierno que se nos estén anunciando, pero no que se nos estén anunciando, que se estén realizando. Estamos realmente como una sociedad parada. Y además, en el tema de la pandemia, somos el 3er estado de los de la República con más contagios y con más defunciones. O sea, esto da nada más una visión así muy clara de que estamos ante una situación en la que no se han destinado los recursos, que son recursos nuestros finalmente, son recursos de los ciudadanos, no son recursos del gobernador, son recursos nuestros, de los ciudadanos, que ponemos a través de nuestros impuestos, sean federales o sean locales, para que se puedan estar haciendo las cosas. ¿Y qué apoyo ha habido en la cuestión de salud? Si la verdad estamos teniendo, somos el 3er estado
el segundo o tercer estado con la peor situación dentro de la coyuntura de la pandemia. Pero además, para poder poner a reactivarse la economía, lo que se ha hecho en cualquier país y lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho aquí en México es, por ejemplo, para que no se siga deteriorando el empleo, lo que tienen que funcionar es las empresas. Y para que las empresas puedan funcionar, tienen que tener también algunas políticas de apoyo. No estamos pidiendo que se nos regale dinero, que se difieran impuestos, por ejemplo, que se haga la posibilidad de que también, al diferirse esos impuestos, no sea sin cargos adicionales de intereses ni nada, pero que puedan regresar muchos pequeños negocios, porque la mayoría son pequeños y medianos negocios. Esos son el 90 y algo por ciento, el 80 y tantos por ciento de la economía. En consecuencia, si se quiere que pasemos a reactivar con seguridad y con certeza, además, la economía, que no lo estamos haciendo así, porque estamos todavía en el semáforo naranja, y pues un naranja, pues muy dicho porque quisieron hacerlo naranja, pero no estamos teniendo la certeza, la seguridad de las personas de poder entrar en todo el mecanismo, empezar a entrar en el mecanismo de reactivación de la economía. Y no se está reactivando. Entonces, tenemos una problemática muy seria. Ahora estamos con el asunto de la cuestión educativa. Esa corresponde a nivel federal el programa en su conjunto. Pero también aquí nosotros no estamos viendo. Y además, entre otras cosas, y lo que pasa es que un panel como este, en el que se tiene que hablar de la situación política, cuando está la situación política como está, verdaderamente da pena, da pena. No hay transparencia absoluta, no hay ninguna transparencia de los recursos. No se escucha a las organizaciones sociales. Yo soy dirigente todavía, bueno, soy miembro del Consejo de Coparmex y ni siquiera se nos escucha algunas propuestas. Nada, no hay nada más que una sola voz y una sola razón, al igual que nos está sucediendo a nivel de la Presidencia de la República. Y ya no digamos a nivel municipal. A nivel municipal, tener subejercicios, pues es una infamia. Con las necesidades que hay. Lo que tiene que hacer un gobierno es precisamente atender a los ciudadanos con los recursos que el ciudadano aporta para que esté en orden todo. La infraestructura, el agua, el drenaje, la recolección de basura, el alumbrado público, etcétera. Y aquí no estamos teniendo nada de eso. Y ahora se ponen, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo, se ponen a romper unas guarniciones de banqueta solo para correrlas un poquito para allá. No, señores, si no se trata de eso, si no se trata del desarrollo, y el desarrollo no se está dando, no hay ningún propuesta nueva. Ahora vamos a remodelar, según se dice, nuevamente el centro histórico. ¿Pero qué no hay obras más urgentes? Yo nada más pondría en la mesa el asunto del agua. ¿Dónde tenemos? No sé, unas dependen de carácter estatal y otras municipal. ¿Dónde están funcionando los tratamientos de aguas negras que desechamos en la gran cloaca que tenemos desafortunadamente en Valsequillo y que no la hemos podido resolver? Esa es una panorámica así, nada agradable, estamos mal, ya entraremos en el momento en que hablemos de los positivos que se tienen que hacer por los que están o por los que tengan que venir, porque estamos hacia el 2021. Gracias. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bien, entonces un gobierno desarticulado con falta de transparencia. Digamos que esa sería como que la idea que retomo de lo que acaba de comentar Jorge. Pablo, ¿cuál es tu perspectiva? Pues muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Otón. Muchísimas gracias a Sumamos y reconocerles este esfuerzo de participación y sobre todo de abrir el diálogo. Saludo a Jorge Osejo y a Roxana Luna. Y yo comenzaría resaltando la importancia de reivindicar el diálogo. Qué importante es sabernos escuchar, sabernos poner en los zapatos del otro y sobre todo lo más importante, evitar monólogos desde el púlpito o desde el que quiere tener la razón y sobreverse muchas veces el poder público. Yo no separaría la situación de Puebla del resto del país porque me parece que va junto con pegado y cada quien tendrá sus conclusiones, pero podríamos poner como pretexto, como justificación, la lamentable situación de sanidad que se está viviendo, más terrible durante los últimos 100 años. Pero me parece que la pandemia ha desnudado varias de nuestras debilidades como sociedad, pero sobre todo como liderazgos y
como gobierno. Es evidente la severa crisis que tenemos en el servicio de salud pública. Es evidente la economía, cómo se ha habido estancada y se ha evidenciado la inequidad y la desigualdad existente. ¿Qué decir del hacinamiento en las casas, en las viviendas de los poblanos y de los mexicanos? Yo me preguntaría, ¿cómo fue posible llevar a cabo un quédate en casa en esas condiciones de falta de espacios públicos, de falta de una vivienda digna? Y sobre todo, lo que yo me preguntaría en un tono propositivo sería decir, ¿cuáles son las pruebas a las que nos somete esta pandemia? Y a partir de ahí, empezar a trazar ruta para observar y criticar y proponer al que tiene la responsabilidad de hacerlo por mandato, pero también lo que nos corresponde a todos los demás desde nuestra trinchera para no estar nada más en la queja que muchas veces no se concreta en un esfuerzo colectivo. Me parece que muchas veces estamos más distraídos en los debates que invitan al odio en lugar de la reflexión. Y eso me parece que tiene molesta y decepcionada a la mayoría de los habitantes, sin importar a qué partido o qué filiación tengan. Por supuesto que Puebla no se aparta de esta realidad nacional, como le estoy diciendo. Hay un descontrol, hay una parálisis y hay una falta de conducción que todos vivimos. Se ha desaprovechado la crisis para demostrar liderazgos por parte de los gobiernos. Si bien las crisis son para relanzarse, para reinventarse, para generar áreas de oportunidad, me parece que se ha perdido la oportunidad de ejercer liderazgo y de demostrar desde el gobierno lo que se podría estar haciendo en beneficio de todos los poblanos. Yo preguntaría si ha habido empatía, por ejemplo, y ponerse en los zapatos de los desempleados, de los contagiados de COVID, de sus familias, de los que han fallecido lamentablemente por estas faltas de previsión que hubo, por esta falta de atención de servicios públicos en el tema de salud. ¿Qué pasa con aquellos que no saben, o que no pueden, o que no tienen, o que no quieren por una depresión? Yo creo que ha habido una falta de sensibilidad de ponerse en los zapatos de todos estos grupos. ¿Qué pasa con las víctimas, por ejemplo, de los delitos, especialmente los feminicidios? ¿Qué pasa con la empatía, con la equidad de género? Se ha hecho totalmente de lado. Pues todos estos sectores, me parece que siempre, pero especialmente en esta realidad que nos está tocando, ¿puedes enseñar la pantalla, por favor? Son los que han estado al margen y sobre todo siendo víctimas de esta desatención por parte de la autoridad. Entonces, yo pondría pues en un subrayado de una parálisis generalizada y me someto a las pruebas. Les preguntaría a todos los que nos están viendo que cada quien formule esta pregunta de aquello que cree que se debe de haber hecho y ha quedado pues con oídos sordos o con una nula respuesta. Me parece que es ocioso ponernos a criticar lo que es evidente. Gracias, Pablo. Susi, un favor, si podemos tantito cerrar en micros, en lo que el micro del doctor José Antonio Meyer, en lo que lo presento. Bueno, se acaba de incorporar a este foro el doctor José Antonio Meyer, académico, investigador. Bienvenido, José Antonio, qué bueno que ya se pudo hacer la conexión. Estamos ahorita ya en una dinámica en donde estamos haciendo una primera ronda de ideas sobre o descripción de la situación política actual. Les propongo que incorporemos la visión básicamente del doctor Meyer en la segunda parte para poder ir viendo en perspectiva hacia dónde vamos y que continúe yo básicamente en esta parte de la moderación en general del foro para que nos integremos todos como panelistas, ¿ok? Muy bien. Bienvenido, José Antonio. Sí, muchas gracias, buenos días a todos. Y una disculpa por cuestiones técnicas, me había yo postergado, pero un placer estar aquí con todos, buenos amigos todos ellos. Perfecto, bueno, entonces, recapitulando, gobierno desarticulado, falta de transparencia, nos dice Jorge. Pablo, nos hablas de crisis, de división, de falta de unidad y falta de liderazgo de una manera muy clara. Roxana. Hola a todos, pues muchas gracias, me da mucho gusto, sumamos muchas gracias por estos espacios y desde luego a mis compañeros, amigos que están también participando en este foro. Mira, primero debemos de partir que la sustancia de la democracia es la igualdad. Y a partir de eso debemos preguntarnos si estamos los ciudadanos teniendo igualdad en este gobierno del Estado. Yo creo que no. Y la pregunta es, ¿en Puebla se tutelan los derechos? La otra pregunta es,
hay derechos humanos que se garantizan en Puebla, y yo diría en este momento no, a partir de 3 cosas en concretos. Primero, en materia de seguridad. Segundo, la inestabilidad política que se vive, y la otra, el papel del Congreso del Estado. En materia de seguridad, tenemos que reconocer la gravedad que implica ser mujer y vivir en el estado de Puebla. Los números son claros. Puebla ocupa el 6º lugar actualmente de violencia hacia las mujeres. De los 100 municipios que se tienen contabilizados de violencia hacia las mujeres, Puebla tiene 7 reconocidos, y de esos 7, Puebla capital ocupa el noveno lugar de municipios de violencia hacia las mujeres. Y esto es un problema que está latente, que refleja el problema de seguridad que se vive en el estado de Puebla y que no se ha podido combatir. Esa es una realidad que se vive en el estado. Y bueno, sumándole la gravedad de la violencia que se vive en las calles, del huachicoleo que se nos prometió que se iba a combatir y que sigue vigente. El otro tema que creo que es importante resaltar, sin antes cerrar esto, con el número de personas que hacen uso de la llamada telefónica, que a partir de enero a julio se han incrementado aproximadamente a 7,243 llamadas. La situación de violencia pues sigue creciendo, y con el asunto de la pandemia se va a acrecentar. En el asunto de la inestabilidad política, miren, el asunto de la tarea que tiene fundamental el gobierno es la gobernabilidad. Y si nosotros hacemos como un balance de cómo se encuentran los municipios, nos damos cuenta que en San Nicolás de los Ranchos está tomada la presidencia, que en Juan N. Méndez está tomada la presidencia, que en Cuyaco está tomada la presidencia, que cada vez más hay una reacción permanente de los ciudadanos del uso de la fuerza por las propias manos, que los linchamientos, que ya agarraron a tal delincuente porque no había policía, porque no están gobernando las autoridades. Y creo que este tipo de cosas también se refleja en un problema que vimos todos los poblanos. Esta inestabilidad política que en vez de haberlo resuelto el gobierno del estado la presentó. Criticamos mucho a Moreno Valle este asunto de controlar a los municipios, y lo vimos hace unos meses, cuando a 2 meses de iniciar el proceso electoral se toma la decisión el 25 de julio de 2020 que tiene que salir de la administración pública el presidente municipal de Tehuacán. ¿Qué esperábamos nosotros los poblanos? Pues que se agotara el procedimiento institucional, constitucional que establece la ley, que pudiera ser el ayuntamiento, el cabildo, o que pudiera ser el cabildo, perdón, en primera instancia para nombrar al presidente, y nos damos cuenta que se ocupa nuevamente al gobierno del estado y la fiscalía para integrar delitos. Eso es grave. Eso nos debe de preocupar porque las cosas no han cambiado. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Que desde noviembre del 2019 tenemos un presidente municipal en la cárcel únicamente por mandato de un gobernador. Eso es la inestabilidad política que no se está atendiendo, que se está dejando por al lado. Y creo que también la otra preocupación es la dilación de la impartición de justicia. Una cosa es el acceso a la justicia, que creo que ha sido un tema pendiente en donde los ciudadanos no nos vemos representados, porque ahora con la pandemia no hay juzgados, no hay una operatividad inmediata por parte del Poder Judicial para integrar demandas, para hacer uso de la justicia. Y bueno, pues esto agrava la situación del acceso. Y la otra es la impartición de la justicia. Y cuando hablamos de la impartición de justicia, fíjense que este asunto de lo de Tehuacán, donde está en un estado de ingobernabilidad en ese entonces, nos damos cuenta que hasta el 12 de febrero del 2020 resuelve el Tribunal del Estado, o sea, dejando en estado de indefensión a un municipio, y que no hay una respuesta inmediata para los municipios y para que los ciudadanos puedan verse como representados. Y bueno, el asunto del Congreso. Hoy los diputados, en vez de estar generando estos contrapesos, en vez de estar generando iniciativas que nos propusieron como la no privatización del agua, que fue
una demanda que se planteó además en campaña, que no la han podido revertir, que los diputados estén garantizando el salario digno hay una iniciativa de nivel nacional que se llama el salario mínimo vital, que pudiera ser una alternativa para todos los poblanos en este asunto de la pandemia, para estar estableciendo que en este presupuesto haya programas regionales que pudiera activar la economía en obra pública, en incentivar la economía. No estamos viendo que estén discutiendo el presupuesto, más bien todo el mundo está discutiendo que si te vas a reelegir, que si vas a ir a un proceso electoral, que a quién quitamos como candidato, que si en mi partido político, y el Congreso del Estado está inmerso en un espectáculo mediático, que si se pelea con la presidenta municipal, porque el gobernador lo determina desde lo más alto, y luego el presidente de la mesa directiva hablando de los conflictos del municipio. Esa es la realidad de nuestro Congreso. Okay. No hay una división de poderes, no hay una agenda política en donde los poblanos, digamos, nos sentimos representados, están atendiendo los temas de primera necesidad en haber ahorita en este momento asignado mayor presupuesto a salud, ¿no? Vemos una concentración en donde el gobernador termina diciendo qué pasa en la fiscalía, qué pasa en materia de salud, o sea, él habla de todos los temas, igual reproduciendo el ABC de la mañanera, y no vemos aún un respeto institucional a los secretarios de gobiernos. Vemos una secretaria de Igualdad defendiendo la misoginia de un gobernador en vez de dar planteamientos políticos para que en esta contingencia de tanta violencia, pues haya una respuesta hacia las mujeres. Perfecto, Roxana, muy bien. Entonces, a la parte del gobierno desarticulado, la falta de transparencia, la crisis, la falta de sensibilidad, unidad y liderazgo, le sumamos la falta de gobernabilidad, la inestabilidad, la falta de respeto a las instituciones, la nula división de poderes y un tema muy importante que es la violencia, en particular la violencia de género, ¿no? Recuerdo que Puebla antes de la pandemia estábamos en un movimiento casi de repercusión nacional en términos de una manifestación alrededor del tema de la violencia. Y esto me lleva a la siguiente parte y quisiera, en aras del tiempo, pedirles que en esta ronda fijáramos en unos 3 minutos cada quien, una visión de futuro y de alguna manera también la conclusión alrededor de esto que nos ayude el doctor José Antonio Meyer ya al final para poder hilar todas estas ideas, pero además hilarlas en una perspectiva de futuro desde la perspectiva de la academia también, desde esa visión. Entonces, les pediría que en esta ronda vamos en el mismo orden y cerraría entonces el doctor José Antonio con esa visión desde la academia de lo que se ve, de lo que se puede hacer. Y para esto, muy sencillo, tenemos 500 años prácticamente, ¿sale? Es decir, nuestra historia es de 500 años. Puebla tiene una historia muy peculiar de fundación. Una historia en donde fue realmente una historia de emprendimiento, digamos. Pero además Puebla, como estado, ha sido cuna y ha ocupado un lugar importante en la historia, en la definición política de este país. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿a qué estamos llamados? En Puebla, desde Puebla, en lo político, y cómo le hacemos para trabajar juntos para lograrlo. Entonces empezamos con Jorge. Muy bien, yo creo que lo que podemos decir que a lo que estamos llamados es que haya una democracia plena. Precisamente las cosas que ha dicho Roxana rompen con toda la democracia no como una democracia simplemente electoral, sino como realmente un proceso de vida que se da en todas las actividades, que se da en todas las organizaciones, y tenemos que regresar a esa vida democrática, seria, respetuosa, porque aquí no ha sido respetuosa, lo ha dicho con mucha claridad Roxana, cómo hay la intervención hacia el Congreso, etcétera. El Congreso, obviamente, no sabe ni lo que está haciendo, no sabe ni lo que está haciendo. Pero bueno, viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que podemos hacer? Por lo pronto, exigir. Primero es una exigencia hacia el gobernante, en el caso del gobernante que está como gobernador del Estado, para que vaya respetando todas estas reglas de carácter democrático, que se escuche a la gente, que se escuche a las organizaciones sociales, que se tiene que tener un debate claro y preciso de que aunque tengamos diferencias, podemos ir
hacia donde tenemos coincidencias para darle camino a muchas cosas. Porque finalmente el proceso democrático lo que es desde el poder, quien esté en el poder, lo que tiene que es buscar que se genere bienes públicos, el bien común general, dadas las características, ya sea en obra pública, en las políticas educativas, en las políticas sociales, en las políticas sanitarias, en todo ello. Ahí no podemos más que hacer que tratar de las organizaciones sociales, y esto es un foro muy interesante para ello, y otros foros, y los partidos políticos, exigir respeto. Respeto que somos políticos, que no podemos estar atrasándonos en estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener respeto, primero, y nos deben de tener respeto. Somos nosotros los mandantes y ellos son los mandatarios. Pero estamos ante un proceso que se da en el 21, en el que va a haber cambio del Congreso local y va a haber cambio también de las presidencias municipales. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros que buscar? Lo que tenemos que hacer es, a ver, déjeme apagar esta cosa para que ya no esté dando lata. Tenemos que hacer los poderes, que los partidos políticos nos pongamos en la línea, y se ha estado discutiendo en estos foros que yo el día de ayer tuve la oportunidad de ver algunos de ellos, lo que tenemos que ver es que todos se actúen con generosidad para que podamos incorporar en la vía de los partidos políticos aquellas opciones de personas con capacidad que puedan llevarnos adelante en la función de gobierno. Y entonces poder tener la oportunidad de darle más cabida a las candidaturas de personas y no solamente aguardarnos las candidaturas para los miembros militantes del partido de acuerdo a los grupos que propiamente existen en todos los partidos y que tienen derecho, no hay ningún problema, tienen derecho, pero tenemos que abrirnos con generosidad para poder tener una alternativa y ver también, entre otras fuerzas políticas, qué acuerdos podemos tener para poder hacer un gran bloque que podamos tener la posibilidad de ser ya un contrapeso real en el Congreso, por ejemplo, que no puede ser esta situación de arrasar y no hay más que una sola visión del país, una sola visión del Estado, una visión del municipio, sino que tenemos que tener una visión más amplia, compartida, bueno, discutida, y a lo mejor sin acuerdos totales entre todos, pero que pueda ser discutida esa visión. Y por parte de las presidencias municipales, pues también tener los equipos, los cabildos que se presenten con personas en las que se incorporen gentes de la sociedad con muchas competencias en los diversos temas que un cabildo tiene que llevar a cabo. Finalmente, esa es el área donde se tienen que ir resolviendo las cosas que le atañen directamente al ciudadano. También el Congreso, pero el Congreso es un poco más allá, porque es las leyes, pero donde tú tienes que tener diario resueltos los problemas de tu vida diaria. Y ahí entonces incorporemos en algunas planillas, en nuestras planillas, vamos a incorporar precisamente debemos de incorporar personas que tengan conocimientos en ciertas áreas y que puedan ser unos buenos dirigentes. Entonces, es el camino del 2021 en el que tenemos que poner hoy mucha influencia, muchas posibilidades de diálogo para poder hacer estas cosas. Muy bien, Jorge. Entonces estamos hablando, gracias, estamos hablando de unidad, trabajo en equipo y la apertura a distintos perfiles ciudadanos, independientemente de reconocer que, por supuesto, en la vida de cada partido es un derecho natural, digamos, ¿no? El tema del acceso a las candidaturas. Bien, vamos con Pablo. Miren, a mí me parece que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y la realidad no la podemos cambiar. Y dentro de esa realidad hay que ser autocríticos y definitivamente subrayar que los partidos políticos estamos muy mal calificados y con una falta de credibilidad clarísima. Más preocupados, en algunos casos, en mantener privilegios que en representar a los militantes y a los ciudadanos. Por otra parte, desmenuzando la realidad, también tenemos una participación electoral y política a la baja. La gente está desencantada del sistema político y también de la participación, sin tomar en cuenta las manipuladas consultas a mano alzada y vía internet. Entonces, si a esto le sumamos también la falta de liderazgos que convenzan y sobre todo que puedan capitalizar el descontento que sí se llega a dar en muchos sectores de la población,
podríamos realmente poder hacer un contrapeso, pero me parece que tiene que ser de la mano de partidos políticos y de la sociedad civil, todos cediendo un poco y sobre todo con una nueva estrategia que cambie las reglas del juego, porque por otra parte, el gobierno no va a cambiar, no le pidamos peras al olmo, el gobierno está ensoberbecido en su posición, está mesiánicamente instalado y difícilmente vamos a lograr que cambie su realidad. Yo creo que lo inteligente más bien es contrastar con la ciudadanía de forma inteligente, empática, comunicativa, colaborativa, para lograr realmente esa posibilidad de relanzar al país y de relanzar al Estado para el 2021. Por supuesto que tiene que ser con el andamiaje democrático, constitucional y electoral que brindan los partidos políticos, pero también que tenemos que partir de la realidad y sobre todo de la mala calificación que de ahí se tiene. De ahí me parece que el reto es ciudadanizar los partidos políticos. Ello no significa perder la esencia o la ideología institucional, pero sí ofrecer oportunidades de transformarlos en verdaderos gestores de bienestar. Los partidos deben dejar de ser organizaciones de élite y sobre todo de beneficios grupales, y para eso se deben de abrir y servir a la sociedad y hacer caso a grupos como los que hoy nos convocan, pues para realmente ir viendo y seleccionando quiénes podrían representar a través de los partidos con esos nuevos rostros ciudadanos. Y de ahí la importancia de la participación. Me parece que la existencia de ciudadanos y de ciudadanas y de organizaciones civiles como Sumamos y de agentes participativos que las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y sobre todo a cualificar los resultados de la gestión pública. Se requiere de un gran ejercicio de generosidad de todos los participantes, de todos los que sí queremos relanzar al país y al Estado. Recordar que somos millones, millones, dentro de los partidos y fuera de los partidos, pero debe de haber organización, debe de haber propuesta, debe de haber participación, debe de haber un contraste para ser eficientes mediante toda esta estrategia mediática que desde el más alto nivel pues se viene manejando, hay que reconocer de manera muy eficiente porque manipula, pero logra sus objetivos. Y ahí el esfuerzo compartido me parece indispensable y sobre todo unificar el discurso. Yo creo que dentro de esa estrategia inteligente debe de haber un contraste de estrategias de polarización que se promueve desde el más alto nivel. No debemos de caer en esa trampa. En ese sentido se debe reconocer y respetar a los que apoyan al gobierno, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Nosotros no nos podemos comportar de la misma manera. Les tenemos que hacer ver sí las consecuencias y la resaca que van a causar las decisiones populistas y asistencialistas que se están tomando hoy contra la libre empresa, contra el populismo, a favor del asistencialismo, y de ahí esos beneficios que son aparentes, pero que sin duda van a tener daños persistentes. Yo creo que ese es el reto al que nos tenemos que plantar los que estamos de este lado y echar las redes a los millones que queremos relanzar al país, comunicar eficazmente y eficientemente, impulsar un verdadero combate a la corrupción, pero desde el ciudadano y desde la sociedad civil, no desde el púlpito oficial, con fines de promoción evidente, como todos los días los vemos en la mañanera. Y sobre todo abarcar y organizar voluntades, como sucedió aquí en Puebla con la Ley General de Educación. Me parece que fue una oportunidad para en un tema unificar a las escuelas privadas, a las universidades privadas y hacer un llamado en el camino que eso se podría estar reproduciendo con muchos de los temas que nos inconforman y que aquí se han pues comentado. En fin, son muchos los temas, pero en aras del tiempo, pues yo... Gracias, Pablo. Entonces, concluiría estableciendo fórmulas de ganar y demostrar en los hechos al ciudadano que él es el que va a ganar más y sobre todo a la sociedad. Entonces es un llamado a la unidad y a la ciudadanización como un elemento fundamental para este mínimo común denominador entre todos, ¿no, Pablo? Así es. Bien. Venga, Roxana. Y por ahí Maricruz hizo un comentario en el panel, se suma al llamado a resolver el tema de la violencia, te comento. Pero bueno, sí, tu posicionamiento. Mira, yo creo que es un error seguir viendo los ciudadanos y los políticos. Creo que estamos mal. Yo no comparto esta visión si bien es cierto, hemos dicho todo el tiempo que los ciudadanos,
pero esto también nos divide y eso es polarizar. Yo, digamos, todos sumemos, como lo dicen ustedes, sumemos en un proyecto en donde no nos etiquetemos, donde estemos dispuestos a definir cuál es el objetivo que nos puede unir en este momento. Y yo creo que el objetivo es poder aportar algo para coadyuvar a sacar adelante, en la medida de las posibilidades de todas las trincheras, la situación que se está viviendo en el estado de Puebla, que es una situación política, económica y social grave. Y ante esta situación creo que debemos llamar a aportar todos un granito de arena, a incentivar la economía solidaria. Creo que eso es algo importante y que lo podemos hacer nosotros, no necesariamente estando desde el gobierno. Qué bueno que lo hiciera el gobierno. No vimos al gobierno comprándole a los productores para sus despensas, vimos comprándoles a otro tipo de mercado donde no incentiva la economía local. Nosotros podemos hacerlo, debemos de generar contrapesos. Creo que esto es un ejemplo de participación ciudadana y creo que deben de ser muchos foros más para la discusión y para empezar a generar contrapesos, no solamente a través de una crítica. Creo que debe de resolverse esto a partir de una iniciativa que pudiera presentársele al gobierno del estado y decirle, oye, mira, nosotros consideramos que esto se debe de abordar de manera inmediata y también podemos proponer y podemos hacer uso de las investigaciones que ustedes vayan teniendo para poder incidir. Lo otro es, tenemos que insistir mucho en esta reconciliación que llamó el gobierno. No nada más puede ser el discurso, sino todos tenemos que estar en esta voluntad de decir, órale, pues vayamos a ver cómo participamos todos, cómo hacemos algo diferente. Creo que debemos institucionalizar a los partidos políticos, no debemos, y también el gobierno se debe de institucionalizar. No podemos seguir viendo un gobernador haciendo todas las cosas. Primero tiene que haber un respeto a todas las instituciones y fortalecerlas, y que el gobierno y los políticos no tienen que ser a través de personas, sino a través de las instituciones, porque esto le va a garantizar muy buena viabilidad. Creo que debemos de fortalecer los vínculos con la democracia, con gran responsabilidad y además garantizar que en este llamado de poder cambiar las cosas, pues todos los ciudadanos y las ciudadanas que queramos sumar, estemos exigiendo que en este presupuesto esté garantizado un presupuesto para la inversión, para las pequeñas y medianas empresas, para activar el campo, para garantizar que haya mayor presupuesto para esta secretaría que tiene la titularidad de salvaguardar los derechos de las mujeres y que nosotros seamos los observadores para garantizar que se esté cumpliendo con cabal transparencia. Y lo otro, pedirle al gobierno transparencia y rendición de cuentas, que hace unos días, hoy amanecemos que en las noticias que hoy se compran los uniformes, que a pesar que nos los presumió que son de algodón, ahora resulta que son más caros que lo que criticó tanto del gobierno pasado. Eso necesitamos, rendición de cuentas y transparencia. Muy bien. Gracias, Roxana. José Antonio, escuchando lo que nos dicen nuestros ponentes de la situación actual y lo que plantean en perspectiva, ¿cómo ves la situación? Desde tu posición, desde tu experiencia, ¿cómo ves la posición y en hacia dónde estamos llamados? ¿Qué concluirías? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que los tres panelistas nos describen perfectamente la situación política que vive Puebla. Tenemos un problema de gobernabilidad en el sentido de que el gobierno actual no es un gobierno de contrapesos, no respeta la autonomía municipal, prácticamente el poder legislativo está supeditado al poder ejecutivo, el poder judicial no es autónomo, toma decisiones condicionadas. Es decir, hay un problema grave en el sentido de que el gobierno no está realizando tareas enfocadas al beneficio de la sociedad. Hay un problema de gobernanza en el sentido de que no hay participación, no se escucha al ciudadano, no se escucha a las organizaciones sociales, no se escucha a los empresarios, a las universidades, etcétera, y por tanto se toman decisiones y se establecen intervenciones gubernamentales que no necesariamente representan los intereses de la sociedad. Pero hay sobre todo un grave problema de legitimidad. Legitimidad que se manifestó en la elección con una muy baja participación, y segundo, en el hecho de que este gobierno prácticamente asume
que ganar en las urnas es mantener ya una aceptación pública definida. Tenemos, desgraciadamente, a un gobernador con uno de los más bajos niveles de participación, de reconocimiento a nivel nacional. Tenemos a una presidenta municipal también con uno de los más bajos niveles de aceptación a nivel nacional. Y esa es una crisis que representa algo que bien señalaba Otón. ¿Qué aprendemos de la historia? En 2010, cuando se da la primera alternancia, la sociedad reclamaba espacios de participación, reclamaba espacios de deliberación, espacios de menor control político de los diferentes grupos sociales. Esto no se resolvió con el primer gobierno de alternancia y no se ha resuelto con el segundo gobierno de alternancia. Por tanto, lo que bien dicen los panelistas, la participación ciudadana sigue siendo el hito del futuro de Puebla. No podemos esperar que desde el gobierno se nos defina lo que es y lo que no es democrático, se nos defina lo que es y lo que no es política pública, o se nos defina lo que es o no es necesario. En ese sentido, como bien lo dijo el ingeniero Cejo, la democracia no es solamente un régimen de gobierno, sino una forma de vida que se construye de abajo hacia arriba, desde la soberanía popular hacia la representación política y la legitimidad de los que nos gobiernan. Por eso cerraría con lo que bien dice Roxana, en el sentido de que un gobierno que no rinde cuentas, un gobierno que no es transparente, un gobierno que no habla con la sociedad, que no dialoga con la sociedad, es un gobierno que tiene un gravísimo problema de legitimidad política. Muchas gracias, José Antonio. Y para cerrar, voy a hacer básicamente un pequeño resumen muy concreto. Es un llamado a la unidad. Creo que el común denominador es un llamado a la unidad. Y me gustó mucho lo que dijo Roxana con respecto a ver, no hay ciudadanos y políticos, somos ciudadanos partidistas o ciudadanos que no estamos en un partido, ¿no? Entonces, veámonos todos juntos, busquemos la forma de poder construir todos juntos, como nos decía también Pablo Fernández, y abrámonos a las posibilidades. Tenemos 500 años de historia y el futuro es nuestro. Entonces, a construir el futuro de Puebla y a construir todos juntos desde la posición desde la que a cada uno nos toca y nos corresponde. Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia por los problemas técnicos, tanto a nuestra audiencia como a ustedes. Un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.